21:34 y es un placer para nosotros hablar con ella. Vamos a hablar con Ayelén Pujol, escritora, periodista y comentarista de fútbol, autora de ¿Qué jugadora? Un siglo de fútbol femenino en la Argentina y Barriletes Cósmicas. Ayelén, ¿cómo estás? Sergio y Charly Saibani por acá te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, estar acá. No, es un placer para nosotros darle difusión a este tema. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ahí mirando de reojo el partido de Argentina. Totalmente. Bueno, pero... sí, gracias por atendernos en este momento también, ¿no? No, por favor, pero bueno, ya viste que con la clasificación al Mundial en el bolsillo ya se mira con otra tranquilidad. Estamos más distendidos, sí, totalmente. Ayelén, contanos sobre tu libro, ¿qué jugadora? Y después te preguntamos sobre Barriletes Cósmicas. ¿Qué te llevó a escribirlo? Bueno, un poco tiene que ver con un recorrido colectivo que es el vinculado a lo que fue pasando con los feminismos en la calle desde 2015 a esta parte y todas las reflexiones a la que nos invitó, ¿no? A nadar también. Y también por mi propia historia personal. Yo había jugado al fútbol de chica y demás. Y después, de hecho, bueno, fui periodista deportiva un poco por no haber podido ser futbolista, creo. Bien. Y sin embargo, bueno, no conocía como las historias de las mujeres en el deporte más popular. Entonces creo que como en todo ese proceso y esa mezcla también de revisar nuestra propia profesión o nuestra práctica profesional, empecé a hacerme las preguntas de, bueno, ¿cuándo había sido nuestro primer partido? ¿Por qué no teníamos ídolas? ¿Por qué los manuales de fútbol contaban solo las historias de los varones? Porque, digo, sí, totalmente. Yo sabía que desde el 91 había un torneo femenino que era organizado por AFA, pero no mucho más que eso. Pero si eso había existido, es decir, que antes había otras que habían jugado. Y un poco ahí, bueno, empecé como a bucear, ¿no? A tratar de contestar estas preguntas. Y a partir de ahí surge también la idea del libro para contar la historia. Ayelén, es como que el fútbol masculino es como la historia oficial y de alguna manera, esta es mi opinión, mi percepción, como que el fútbol femenino estaba oculto. ¿Cómo hiciste vos para investigar? Imagino el trabajo, pero como decías recién, el fútbol femenino existe desde hace mucho tiempo. Sí. Mira, el primer partido del que hay registros en el país es del año 1913. Desde el 5 de octubre de ese año hay un partido que se jugó en la ciudad de Rosario, donde funcionaba la antigua sociedad rural. Un club que se llamaba Fémina, que hoy no existe, armó dos equipos integrados por jugadoras que se dividieron en el equipo celeste y el equipo rosa. Y que jugaron ese día lo que, bueno, hoy conocemos como el primer partido, ¿no? Después hubo otro en 1913 en la ciudad de Buenos Aires, en la antigua cancha de Boca, o sea, en un estadio principal, algo que hoy sigue siendo una discusión porque muchos clubes no ceden los estadios principales a sus equipos femeninos. Bien. Y así hay evidencias de que se jugó, en todas las épocas hubo mujeres que jugaron. Sin embargo, bueno, sí, como vos decís, la historia que conocíamos era la de los varones. Totalmente. Es interesante pensar porque además en el mundo de hecho hay registros más antiguos, desde mediados de 1800 en adelante ya hay registros de mujeres jugando al fútbol. Qué increíble todo lo que contás, ¿no? Qué suerte que, bueno, en la actualidad, digamos, gracias a los colectivos feministas, se están encontrando tantos derechos para las mujeres, gracias a Dios, y esto en el fútbol. En uno de tus libros mencionás que el fútbol para mujeres llegó a estar prohibido en Inglaterra, en Alemania, en Brasil, por ejemplo. ¿Por qué tanta resistencia, según tu mirada? Yo creo que tiene que ver, bueno, con cuestiones sociales y culturales históricas muy arraigadas, con un sistema patriarcal que por ahí vamos desandando o discutiendo o modificando algunas cuestiones, pero que bueno, siempre fue muy fuerte y que nos indicó que había una forma de ser varón, una forma de ser mujer y esas dos identidades posibles, ¿no? Sí. Creo que
tanto vos como yo sabemos que si te digo como cuáles eran las formas para ser mujer, y bueno, esto de ser delicada, de estar abocada a las tareas de cuidado, a la maternidad, a casarse, ¿no? A quedarse en general en la casa, ni siquiera en el ámbito laboral. Yo creo que todo eso pesó muy fuerte, impactó en el ámbito deportivo también, porque había deportes que estaban como permitidos, de hecho muchas veces sigue pasando, ¿no? Para sí, las mujeres o las diversidades y otros que no, y el fútbol parecía ser un territorio exclusivo para varones. De hecho, bueno, a mí me tocó por ahí por el libro entrevistar a jugadoras de todas las épocas, y todas lo que te cuentan es que sus familias, ¿no? Como sus amigos, sus amigas y demás, o sea, el estigma que caía sobre ellas o las agresiones que más recibían estaban vinculadas a esto de ser machona, ser marimacho, totalmente, ser varonera, ser tortillera, como que bueno, todo eso, esas palabras obviamente estaban vinculadas a esto, que si eras mujer no podías estar ahí. Y después, por otro lado, que los clubes no tenían la rama la rama femenina en el fútbol. Claro. Recién, bueno, todavía hay clubes que no la tienen, de hecho, ¿no? Y que van abriendo también ese espacio. Te quería preguntar, digo, hace más de 2 años que el fútbol femenino ya es profesional. ¿Qué le hace falta hoy a ese fútbol para que tenga un salto de calidad? Digo, todavía hay algún sector que me parece que como que se refiere de alguna manera peyorativa. Digo, la verdad que yo tengo vivo en un edificio que tengo una canchita abajo y es impresionante la cantidad de mujeres que practican fútbol. Te digo, a la par de los varones. Sí, sobre todo en los centros urbanos, ¿no? Se ve como esto, por ahí jugás y vas a alquilar una cancha y ves que hay pibis en esa cancha, como que está un poco más repartido. Yo donde veo mucha resistencia todavía es en esto, ¿no? En la construcción social y demás. Y te pongo como ejemplos concretos. Cuando te alejás de los centros urbanos, te enterás de historias de niñas que van a clubes que no tienen la rama femenina, porque por ahí en esos lugares que tienen menos habitantes y demás, hay pocas nenas que quieren practicar la disciplina, entonces van al club y juegan con varones, ¿no? En la categoría que existe, que es la de varones. Cuando llega la hora de competir y se tienen que fichar para participar en esas ligas, aparecen dirigentes que les dicen, no, vos no podés competir porque sos nena. Tremendo. Y eso se empieza a ver, hay un montón de campañas que existen, que de hecho las pueden googlear, si pones el hashtag dejen jugar a Emma, dejen jugar a Juana, dejen jugar a Martina, son todas nenas alejadas de centros urbanos, de pueblos, de ciudades chicas, que se encuentran con esta realidad que te marca que, bueno, evidentemente no es que ya está todo el terreno ganado y que todo el mundo claramente lo acepta. Los reglamentos de AFA no prohíben eso, no dicen que las nenas no pueden competir con los varones. Los reglamentos de AFA están escritos para varones, pero ahí hay como una especie de vacío legal, porque no es que está escrito que se prohíbe la práctica del fútbol para las mujeres, las diversidades, sino que lo que dice es que la categoría de varones y demás, hay como, viste, una especie de vacío legal. Bien. Yo veo ahí como una fuerte resistencia a todos estos avances, y obviamente en las primeras divisiones y demás el profesionalismo que vos mencionás existe así en planteles completos en poquitos clubes todavía. Bien. Sí. Entonces, claro hay jugadoras que todavía son amateurs en clubes que ya están en primera división, que tienen compañeras que sí son profesionales pero entonces no tienen todas los mismos derechos. Hay como una serie todavía de cuestiones a mejorar, esto de jugar en los estadios principales, tener condiciones dignas de entrenamiento, tener los elementos, que si te lesionás el club te cubra lo que te pasa cuando estás jugando al fútbol también. Hay todavía mucho, aunque parezca que no. No, totalmente. Estamos hablando con Ayenel Pujol, ella es escritora, periodista y autora de ¿Qué jugadora? Un siglo de fútbol femenino en la Argentina y Barriletas Cósmicas. ¿Dónde podemos conseguir tus libros, Ayenel? ¿Cómo, digo, por supuesto en librerías, hay alguna plataforma en particular?
Sí, en librerías obviamente, que jugadoras sobre todo están en todas las librerías del país, también se puede conseguir por ebook en la tienda de Planeta, la editorial, que es, bueno, la que lo sacó precisamente. Barriletas Cómicas es una adaptación de Qué jugadora, pero para las infancias, lo publicó la editorial Chirimbote. Bien. Y si no se consigue en librerías, se puede pedir por la tienda de Chirimbote en su página o también en Mercado Libre. Bien, ¿qué crees que falta en Argentina para competir de igual a igual con las grandes potencias? Digo, uno escucha, yo le doy bastante, lo sigo al fútbol femenino, me gusta, qué sé yo, veo Brasil, que es una cosa tremenda, como que está unos escalones encima. ¿Qué hace falta en Argentina para que se pueda competir de igual a igual con cualquier país del mundo? Desarrollo, jugar partidos, que se sigan creando cada vez más divisiones inferiores, que deje de pasar esto que decíamos, que en los clubes no dejan competir a las nenas con los varones, o pensando por ahí un fútbol mixto también, profesionalizando la actividad obviamente, y también colaborando en la difusión. Hoy los medios públicos transmiten el torneo de fútbol femenino de primera división. Mañana de hecho el domingo se juega el superclásico entre River y Boca, y va a ser la primera vez que River ceda su estadio principal, el Monumental, para que las jugadoras disputen ahí el superclásico. Qué bueno eso. Es una excelente noticia, que viste, bueno, a veces esto de lo bueno y lo malo, pero no va a ser abierto al público. Porque, supuestamente la excusa es que el estadio está teniendo algunas refacciones, así que los y las hinchas lo van a tener que ver por televisión. Se va a jugar en el Monumental. Pero bueno, con esto voy a la difusión, ¿no? Imagínate que se jugara en un estadio, en un horario que la gente le resulta accesible para poder ir a verlas. Hemos visto superclásicos en el River Camp en Ezeiza, que es muy difícil acceso, claro, ¿no? Por ahí, en un horario, un fin de semana muy temprano, a la mañana. Digo, como que por ahí las entidades también colaboren en este sentido, que la selección argentina femenina pueda jugar también en estadios y también en horarios donde puedan ir familias a ver a las jugadoras. Todo eso suma muchísimo. Ayelén, y además me gustó lo que decís de excusa, me gusta ahí que te la jugás. Ayelén, créenos en serio que nos gusta mucho lo que haces, nos gusta que escribas libros. En este programa, créeme de verdad que nos gusta difundir los temas de género, así que seguimos en contacto. Tenés el contacto de Rosario Radaeli, nuestra productora, quedamos con línea abierta para lo que necesites difundir. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, a seguir apoyando ahí el fútbol femenino, ya que les gusta. Les mando un abrazo grande y lo que necesiten a disposición. Con mucho placer. Ella es Ayelén Pujol, ella es escritora, periodista y comentarista de fútbol. Aquí en Va por Vos la escuchaste.